Era sábado, la gran fiesta de la Pascua, pero los príncipes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Tanto odiaban a Jesús que no les importó entrar a donde estaba Pilato, aunque incurriesen en impureza legal. Le pidieron que mandase custodiar el sepulcro por miedo a que los discípulos de Jesús robaran su cuerpo, pues recordaban que Jesús había anunciado que iba a resucitar al tercer día. Pilato, harto ya de esos hombres por los que había condenado a quien él consideraba inocente, puso la guardia a su disposición. Tenéis la guardia. Id y custodiadlo como sabéis. Ellos, después de comprobar que el cuerpo seguía allí, sellaron la gran piedra que cerraba la entrada al sepulcro y pusieron la guardia. Al día siguiente al sábado, cuando estaba saliendo el sol, María Magdalena, María la de Santiago, Salomé, madre de los hijos de Zebedeo, Juana y otras mujeres se dirigieron hacia el sepulcro, con aromas para embalsamar a Jesús. Iban preguntándose quién le removería la gran piedra que cerraba la entrada. Se produjo un gran terremoto. Un ángel con vestidura blanca había removido la piedra y se había sentado sobre ella. Los guardias, llenos de temor, se quedaron quietos, como muertos, y el ángel anunció a las mujeres que Jesús había resucitado. Pidió que se lo dijesen a los discípulos y que fuesen a Galilea, donde lo verían. Las mujeres fueron corriendo a decírselo a los 11 y a los demás, pero no las creyeron. Sin embargo, Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro. Juan, más joven, llegó primero, pero esperó a que Pedro entrase. Cuando entró Juan, vio los lienzos plegados, como aplanados al desaparecer el cuerpo que envolvían, y el sudario enrollado aparte. Y entonces creyó en la resurrección. Llegaron a casa. Pedro estaba admirado de lo ocurrido. María Magdalena, sin embargo, pensaba que habían robado el cuerpo del Señor. Así se lo dijo a 2 ángeles que, sentados a la cabecera y a los pies donde había estado el cuerpo, le preguntaron mientras ella lloraba inclinada hacia el sepulcro. Entonces se le apareció Jesús por detrás, pero ella no lo reconoció. Él preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le respondió: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús la llamó como hacía antes. María. Y ella lo reconoció enseguida. Rabuní, que quiere decir maestro, y se echó a sus pies. Pero Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María Magdalena fue a contar todo eso a los discípulos. También salió Jesús al encuentro de las otras mujeres que volvían de hablar con los discípulos. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Pero los discípulos no acababan de creer ni a la Magdalena ni a las otras mujeres. Algunos de la guardia romana que habían puesto en el sepulcro fueron a la ciudad a contar a los príncipes de los sacerdotes lo sucedido. Y estos, con los ancianos, les dieron mucho dinero para que dijesen que los discípulos habían robado el cuerpo de noche mientras ellos dormían. Testigos dormidos de un robo. Y si eso llegaba a oídos del procurador, ellos mismos se encargarían de su seguridad, pues dormirse durante una guardia podía costarles la vida. Estando Pedro solo, también se le apareció Jesús, para sacarlo de su perplejidad. Cleofás y otro discípulo habían salido de la casa esa misma mañana y caminaban por la tarde hacia Emaús, aldea a unos 10 o 12 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de lo sucedido. Jesús se les acercó, aunque no lo reconocieron, y les preguntó: ¿Qué conversación lleváis entre vosotros mientras camináis? Ellos se detuvieron entristecidos, y Cleofás respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido en ella estos días? Jesús les dijo: ¿Qué sucedió? Entonces ellos le hablaron de un tal Jesús,
profeta que había hecho y dicho cosas maravillosas, pero al que habían crucificado. Nosotros, sin embargo, esperábamos que sería él quien salvaría a Israel. Mas con todo, ya es el tercer día desde que esto ha sucedido. Es verdad que algunas mujeres de las nuestras nos sobresaltaron, porque fueron muy temprano al sepulcro, y al no encontrar su cuerpo volvieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, los cuales dicen que él vive. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron todo como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. Sin darse cuenta, habían abierto sus corazones. Le habían manifestado a Jesús sus ilusiones anteriores y su pesimismo, su tristeza, sus heridas y sus dudas actuales. Y Jesús exclamó: Oh necios y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y entrara así en su gloria? Y empezó a explicarles todo lo que en las Escrituras se decía de él. Cuando se acercaron a la aldea, Jesús hizo ademán de seguir caminando, pero ellos le insistieron. Quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el día. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa, tomó pan, lo partió, lo bendijo y se lo dio. Entonces lo reconocieron, pero él desapareció. Y se dijeron: ¿No es verdad que nuestro corazón ardía dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y aunque era de noche, estaban tan encendidos interiormente que se levantaron enseguida y regresaron con prisa a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 que comentaban la aparición de Jesús a Simón Pedro. Ellos empezaron a contar lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Entonces, aunque las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: La paz sea con vosotros. Como estaban llenos de miedo pensando que era un espíritu, Jesús les dijo: ¿Por qué os turbáis? ¿Y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y les mostró las manos, los pies y el costado. Y para que vieran que era un cuerpo real, les pidió algo de comer. Le dieron un trozo de pez asado y se lo comió delante de ellos. Entonces le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les repitió: La paz sea con vosotros. Como me envió el Padre, así os envío yo. Sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Tras el encuentro con su madre, en las sucesivas apariciones del primer día, Jesús fue disipando con divina pedagogía las dudas de las mujeres, los discípulos y los apóstoles. Fortaleció su fe, les devolvió la ilusión y la alegría, y confió a los apóstoles la misión de perdonar los pecados. Pero aún quedaban cosas pendientes para los siguientes días.